¿Qué tal, amados hermanos? Muy buenas tardes a todos. Que la paz y la gracia del Señor sean en cada uno de nosotros. Y damos gracias a nuestro Dios porque nuevamente nos permite estar aquí a través de este medio para poderles compartir la palabra de nuestro Dios. Y vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias allá en la carta a los Gálatas, capítulo 6. Vamos a estudiar en esta ocasión el capítulo 6 de los primeros versículos, de los versículos 1 al 5. Gálatas, capítulo 6, versículo 1 al 5. Tenemos como título de nuestro estudio, dice de esta manera: sirviéndonos en amor, sirviéndonos en amor. Dice así la palabra de nuestro Dios, pero antes de leer, hermanos, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias te damos por tu cuidado, gracias por tu providencia, gracias, Señor, por nuestra salud, por nuestras familias, Señor. Te adoramos, Señor, te glorificamos, Señor, por tantas bendiciones. Gracias, Padre, porque también nos concedes la salvación, Señor, la vida espiritual. Todo, Señor, viene de ti, Padre bendito, y gracias, Señor, por tu misericordia. Ahora te ruego, Señor, que tú seas en cada uno de nosotros, ya que vamos a leer de tu palabra, vamos a escuchar, vamos a estudiarla. Te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé el entendimiento, nos capacite, nos instruye, Señor. Danos entendimiento, Padre, porque vamos a leer y escuchar de tu palabra. Sé tú, Señor, también conmigo. Voy a exponer, Señor, tu palabra. Te pido que me dé la facilidad, Señor, de exponer, de compartirla, Señor. Te ruego, Padre, que uses mi vida, usa mis labios, Señor, para compartir tu bendita palabra. Te ruego, pues, Señor, que tú seas en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos y amados oyentes, vamos entonces a leer la palabra de nuestro Dios. Gálatas, capítulo 6, del versículo 1 al 5. 1 al 5. Dice así la palabra de nuestro Dios. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Palabra del Señor. Bien, hermanos, habiendo pedido la dirección del Señor, habiendo leído también su palabra, ahora vamos entonces a empezar nuestro estudio bíblico en esta tarde. Como hemos leído, hermanos, la palabra del Señor es un pasaje muy corto, pero con principios prácticos para relacionarse con los demás. Es decir, nos enseña cómo tenemos que relacionarnos con nuestros hermanos, cómo tenemos que relacionarnos con aquellos que el Señor nos ha dado para seguir edificándonos unos a otros. El Evangelio, la palabra del Señor, queridos hermanos, hace que seamos audaces. El Evangelio hace que seamos humildes. Solo tenemos que ver nuestra propia responsabilidad de tomar lo que tenemos, lo que somos, y ofrecérselo a nuestro Dios como un sacrificio de gratitud, lo que Cristo
ha hecho en cada uno de nosotros. Hermanos, hemos estudiado los últimos versículos del capítulo 5, en la cual la palabra nos ha enseñado que nosotros como creyentes tenemos que andar en el Espíritu. Tenemos que llevar muchos frutos. Pero el apóstol Pablo, hermanos, ahora en esta porción bíblica, en estos primeros versículos del capítulo 6, el apóstol Pablo nos habla de que ahora como nuevos creyentes, es decir, como nuevas criaturas en el Señor, ahora, hermanos, tenemos que andar guiados por el Espíritu. El Señor mismo nos ha transformado y Dios mismo va a seguir transformando nuestras relaciones con nuestros hermanos de la fe. Y en el fondo implica, hermanos, lo que nos dice en el último versículo del capítulo 5, en el estudio anterior. Si se dieron cuenta, no pudimos estudiar este texto, pero vamos a estudiar un poco para que podamos entender lo que dice los primeros versículos del capítulo 6. Bien, en el fondo implica que en el versículo 26 del capítulo 5 nos dice que no nos hagamos vanidosos. La palabra dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. De allí parte la enseñanza del apóstol Pablo. De allí, hermanos, podemos ver el tema de esta enseñanza, lo que viene en los primeros versículos del capítulo 6, sirviéndonos en amor. Como leemos entonces en el último versículo del capítulo 5, nos enseña entonces, hermanos, que no nos hagamos vanagloriosos, que no seamos vanidosos, no nos hagamos vanidosos. Si somos vanidosos, entonces estaremos provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, como lo han traducido otras versiones. Es la palabra aquí provocar. En griego se dice algo así como procaleo, que significa competir, que quiere decir retar a alguien a una competición. De ahí viene la palabra envidia, envidiar, quiere decir querer algo que legítimamente le pertenece a otra persona, o querer que esa persona no tenga eso en particular. Por eso aquí la exhortación, hermanos, antes de ayudar a nuestros hermanos, antes de entender lo que la palabra nos dice, la primera exhortación que tenemos que meditar en nuestra vida es que no seamos vanidosos, no nos hagamos vanagloriosos, como bien lo menciona la palabra. Cuando parecemos mejores que otros en aspectos, entonces nuestra hambre de honor se infla y nos hace sentir grandiosos, nos hace sentir mejores. Así que, aunque la palabra provocar y la palabra envidiar parecen como los opuestos exactos, ambos son formas de vanidad. Ambos son formas de vanidad. Entonces, hermanos, lo que nos dice en este versículo 26, digo esto, hermanos, porque para que tengamos una idea de qué trata lo que viene a continuación, los primeros versículos del capítulo 6. Entonces, el versículo 26 está diciendo, en esencia, no dejes que tu hambre de honor te haga despreciar o envidiar a las personas.
En pocas palabras, no nos vanagloriémonos, no nos hagamos vanagloriosos, no seamos vanidosos, porque ser vanidosos, buscar nuestra propia gloria en las relaciones, quiere decir que no importa cuán cerca estemos de otros, uno se vuelve egoísta y esa es nuestra naturaleza. Nuestro trato hacia ellos siempre estará tenido de egoísmo. El Evangelio socava eso. El Evangelio nos capacita cómo debemos y cómo tenemos que vivir como hermanos en la fe. Y de eso trata, hermanos, este estudio bíblico que vamos a tener esta tarde. Primeramente nuestro Dios, que de hecho ya lo estamos haciendo. Entonces, queridos hermanos, vamos entonces a la primera parte, el primer punto que podemos notar aquí, después de haber analizado un poco, después de estudiar un poco y explicar el versículo 26 del capítulo 5. Ahora entonces, el apóstol Pablo nos dice de esta manera, el versículo 1 del capítulo 6, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, vosotros que sois cristianos, en algunas traducciones, la palabra dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Primer punto de esta gran enseñanza bíblica, queridos hermanos, lo que notamos aquí es que tenemos que ayudarnos unos a otros. Ayudándonos unos a otros. Los hermanos en Cristo, como cristianos, queridos hermanos, somos capaces de animarnos unos a otros. Somos capaces de animarnos entre nosotros mismos en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque por la gracia del Señor, Él mismo nos ha dado de su misericordia. Así que lo que vemos aquí, queridos hermanos, esta expresión o esta frase que dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, la palabra dice, vosotros que sois espirituales. El apóstol Pablo, hermanos, lo que nos dice es que no ignoremos la situación cuando veamos a alguien sorprendido en un pecado, en una falta, en un error. Pero aquí podemos, hermanos, como vemos aquí, si alguno fuere sorprendido en alguna falta o alguien sorprendido en un pecado. Esto, queridos hermanos, no quiere decir que debamos confrontar a cualquiera que veamos pecando de alguna forma. La palabra nos dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 8 que el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Lo que sí nos enseña, queridos hermanos, en esta primera parte, en el versículo 1, es que no debemos ser prontos para criticar, ni para señalar,
a las personas sus faltas, como también el apóstol Pablo, de hecho, ya lo había mencionado antes en primera carta a los Corintios, capítulo 13, del versículo 5 al 7. Pero también, hermanos, no debemos descuidar a alguien sorprendido. No debemos descuidar a alguien descarriado por un pecado. Aquí tenemos que ser muy sabios, hermanos, cómo tratar este tipo de situaciones tan delicados que sí ha pasado dentro de la iglesia. Los cristianos entonces no deben ser ni tan rápidos para criticar, ni temerosos para confrontar. Si nos estamos dando cuenta, hermanos, no sé si me estoy no sé si me dejo de entender, si nos damos cuenta, estoy diciendo dos cosas. Primero, nosotros como cristianos no debemos ser tan rápidos para criticar, tan rápidos para juzgar. Aquí la palabra juzgar hay que entender de dos maneras, porque muchas veces decimos que no juzgues a esa persona, no juzgues a tal hermano. Claro, tenemos que juzgar, queridos hermanos, de acuerdo a la palabra del Señor. Si hay algún hermano que esté en un error o enseñando alguna doctrina falsa, entonces tenemos que corregir, tenemos que juzgarlo. Por otro lado, queridos hermanos, entendemos que el Señor también es el único que puede juzgar, pero cuando uno ve algo que esté, algún pecado, alguna falta que uno ve, entonces somos llamados, hermanos, a juzgar, somos llamados también a corregirnos unos a otros. A eso me refiero cuando hablo de la palabra juzgar. Pero sí lo que deja claro, queridos hermanos, es que no debemos ser tan rápidos para criticar y, en segundo lugar, ni temerosos para confrontar. Hay que confrontarlo, hay que corregirnos unos a otros. Aceptaremos nuestra responsabilidad de ayudar como hermanos llenos del Espíritu, como el apóstol Pablo lo menciona. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, como hermanos tenemos que confrontar, tenemos que hacerle saber a ese hermano en la cual ha caído en algún pecado. Entonces, hermanos, lo que queda claro es que somos llamados entonces a escudriñar la palabra para corregirnos unos a otros. Esto no quiere decir, hermanos, como les había dicho, no quiere decir que debamos confrontar a cualquiera que veamos pecando de alguna forma. Dijimos que el amor, como la palabra lo menciona, cubre multitud de pecados. Hermanos, el apóstol Pablo entonces está hablando de que nosotros, como hermanos maduros, esa es la palabra correcta. Cuando el apóstol Pablo está diciendo de hermanos espirituales, en pocas palabras está hablando de ustedes que son espirituales, es decir, de ustedes que son más maduros en la fe, ustedes que son espirituales, es decir, a los que viven por el Espíritu. No se está refiriendo a algún grupo o a algún hermano súper espiritual de cristianos de élite. Más bien, él está diciendo a los cristianos comunes y corrientes como todos nosotros.
Sabemos, hermanos, que si hay alguien de nosotros que es más espiritual, eso no se logra por tu propia fuerza, sino por el mérito del Señor, sino todo ha sido por la gracia de nuestro Dios. Entonces, hermanos, aquí se refiere a aquellos o a los cristianos comunes y corrientes que sí son maduros de la fe. Ellos son los que deben enseñar, corregir. Si ustedes siguen los deseos del Espíritu Santo, los que hacen, los que obedecen la palabra, los que no descuidan su vida espiritual, los que anhelan tener comunión con nuestro Señor, los que anhelan, los que desean más de la presencia, más de la palabra, más del Espíritu Santo, eso harán esto. Son los que tienen que enseñar, corregir, pero principalmente, hermanos, los líderes de la iglesia. Y esta responsabilidad le corresponde a cualquier persona que esté tratando de vivir una vida cristiana, de acuerdo a lo que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque hay que tener cuidado. Cuando uno lee la palabra, por ejemplo, si uno sigue leyendo, la palabra dice, vosotros que sois espirituales, luego dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. Pero hay algo interesante lo que viene a continuación, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, no seas que tú también el día de mañana caigas en ese pecado, o tal vez has cometido ese tipo de pecado y no te diste cuenta. Por eso tenemos que entender, queridos hermanos, de cómo ayudar a nuestros hermanos en Cristo, los que tienen esa lucha, esa batalla. ¿Cuál será el propósito? ¿Cuál será nuestra meta? Aquí mismo la palabra dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Restauradle con espíritu de mansedumbre. Este es el propósito, esta es la meta que tenemos, restaurarlo con una actitud humilde. El griego que aquí se traduce restaurar es la palabra catardisto, más o menos así se pronuncia. Puede ser que yo esté equivocado. Esta palabra significa restaurarlos a su condición anterior. Restaurar quiere decir llevarlo a su posición o condición anterior. En pocas palabras significa volver a su lugar. Volver a su lugar o volver como estaba. Entonces, los que restauran son los hermanos maduros, con una intención correcta, no criticando, no juzgando, sino con una intención correcta. ¿Por qué? Porque son hermanos maduros. Y uno de los pecados que podemos cometer, queridos hermanos, ya estando en ese tipo de cuestiones, en ese tipo de situaciones, podemos caer en el orgullo espiritual. ¿Cómo es posible que el hermano cayó en pecado? ¿Cómo es posible que cometió ese tipo de cosas, ese tipo de pecado? Yo no haría eso, yo soy muy espiritual. Hermanos, tenemos que tener cuidado de no caer en el orgullo espiritual. Es uno de los pecados que podemos cometer. Por eso el apóstol Pablo dice, considerándote a ti mismo, tenga cuidado, no sea que tú también seas tentado, no sea que usted también caigas
en el mismo pecado. Hermanos, este es un consejo muy difícil, pero muy práctico. No vamos a poder confrontar a alguien de manera cautivadora si pensamos que no somos capaces de cometer un pecado similar o un pecado igual, y destruiremos en vez de restaurar. Y eso es cierto. Si alguien corrige, si alguien tiene que enseñar, debe examinarse, porque la palabra aquí también lo menciona, que vamos a estudiar un poco más adelante. Hermanos, para cerrar este primer punto, un ejemplo claro que el Señor nos ha dado fue, hermanos, la situación de la mujer adúltera. Como vemos, hermanos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Señor, ya no están, se fueron. Entonces el Señor le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más, vete y no peques más. Hermanos, aquí hay una gran enseñanza también para aquellos que han cometido algún pecado, hermanos, que sabemos que nuestra vida cristiana es una batalla, es una lucha. No podemos señalar que aquel hermano ha caído en pecado, sino que nosotros también estamos batallando, estamos luchando día a día y pecamos contra el Señor. Pero la otra enseñanza que vemos aquí, hermanos, no solamente para los hermanos maduros que de hecho somos llamados como cristianos a corregirnos unos a otros, pero la otra enseñanza es que aquel que peca debe levantarse en arrepentimiento. Tenemos que entender lo que Jesús dijo: vete y no peques más. Está bien, levántese, pero con un profundo arrepentimiento. Ve a los pies de Cristo si has pecado contra Él. Vuélvete al Señor y no peques más. Vuélvete al Señor, pero corrige tu vida. Pídele al Señor que te restaure, que tenga misericordia de ti. Sabemos que el Señor, hermanos, es misericordioso, lento para la ira, como bien Moisés lo ha mencionado en el Antiguo Testamento. Así que, hermanos, aquí hay dos enseñanzas: para los cristianos maduros que corrigen, pero también para el hermano que está en pecado o que ha cometido algún pecado. ¿Qué debe hacer? Levantarse en arrepentimiento, humillarte delante del Señor y decir: Señor, he pecado contra ti. Si tú quieres, Señor, ten misericordia de mí. Y eso es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos y amigos oyentes que estás escuchando la palabra del Señor. Queridos hermanos, me está ganando el tiempo, así que voy a dejar este primer punto. Entonces, como conclusión de este primer punto, nos dice entonces, hermanos, que no es correcto que alguno se considere superior y trate con dureza a quien ha fallado. Tenemos que corregirnos con mansedumbre, con humildad, pero también el hermano que ha pecado debe reconocer su pecado y correr hacia el Señor. Bien, continuamos con la segunda parte. Segundo punto: tenemos que llevar las cargas los unos a los otros. Llevar las cargas los unos a los otros. Vamos a leer el versículo 2.
Dice así la palabra del Señor: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Vamos a estudiar el versículo 2. Llevar las cargas los unos a los otros. El versículo 2, hermanos, refleja lo que dice los versículos 13 y 14 del capítulo 5. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Graben esta expresión: servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces leemos el versículo 2 del capítulo 6. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Si nos damos cuenta, hermanos, el apóstol Pablo lo relaciona con lo que antes había dicho: sírvanse unos a otros con amor, porque toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Cristo es la ley que se resume en amar a nuestro prójimo. Pero el punto que resalte aquí es llevarnos las cargas, ayudarnos unos a otros. Lo que vemos aquí, hermanos, es que la palabra nos dice: sírvanse unos a otros con amor. Significa ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Esto hace, hermanos, que el noble concepto de amor se haga práctico. Estas cargas, queridos hermanos, pueden ser una simple obligación. Por ejemplo, criar un hijo, renovar una habitación, puede ser una dificultad, puede ser un problema, puede ser un desacuerdo, un caos en la familia, algún problema personal con los hijos. Bueno, en fin, sabemos, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias cargas. Pero lo que vemos aquí, queridos hermanos, es que, como dije, todos tenemos cargas. Pero la palabra, la exhortación es que tenemos que llevar las cargas los unos a los otros. Somos llamados a ayudar unos a otros. Al caracterizar las obligaciones y los problemas de la vida, entonces podemos entender qué son o cómo son las cargas. Todos hemos pasado por situaciones difíciles. La pregunta es, queridos hermanos, la meditación de este versículo es la siguiente pregunta: ¿a quién le estás ayudando a llevar las cargas? ¿A quién le estás ayudando a llevar las cargas? Otra pregunta: los que tienen cargas, los que tienen problemas, los que están pasando alguna situación muy difícil, la pregunta es: ¿te dejas ayudar? ¿Has pedido ayuda? ¿Has dicho a los hermanos que tienes cargas en tu vida? Esta es la pregunta que tenemos que contestar personalmente. Así que la enseñanza, la exhortación de este versículo 2, en primer lugar tenemos que ayudarnos unos a otros, llevar las cargas los unos con los otros. Y por otro lado, los que tienen cargas, pide la ayuda del Señor. Segundo, pide la ayuda de los demás hermanos.
pidamos ayuda, para eso estamos. Es así, hermanos, como un cristiano debe escuchar y entender, y de una manera física, emocional y espiritual, tomar para sí algo de la carga de la otra persona. Recuerda entonces que la palabra aquí, o el gran mandamiento que el apóstol Pablo lo resalta, es el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso también entendemos, hermanos, que el ayudarnos unos a otros es fruto del Espíritu Santo. Recuerda que hemos estudiado, hermanos, los frutos del Espíritu Santo: el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que, queridos hermanos, el segundo punto entonces, tenemos que llevar las cargas los unos a los otros. Y en segundo lugar, aquellos que tienen cargas, debes buscar la ayuda del Señor. Pero también recuerda que tienes hermanos que te rodean, y somos llamados a ayudarnos unos a otros. Tercer punto, carga tu propia carga. Carga tu propia carga. Versículos 3, 4 y 5. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno somete a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Hermanos, no podremos sobrellevar las cargas de otros a menos que tengamos una correcta imagen de nosotros mismos basada en el Evangelio. Tenemos que autoevaluarnos. El versículo 3, 4 y 5 nos da estas exhortaciones. Si cometes el error resumido en el versículo 3, dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña. Si cometemos este error, entonces no podremos sobrellevar la carga del versículo 2. Así que si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada. Por eso el versículo 4 dice que debemos examinar nuestra propia conducta. Hay que examinar nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual. Esto quiere decir que debemos evaluar nuestras propias oportunidades. Ahora, en el versículo 5 y 2 parece ser que se contradicen, pero no es así. Sabemos que la palabra no se contradice. Lo que podemos ver aquí es que la palabra carga en el versículo 5, que cada uno significa que la palabra carga, que cada uno, Dios nos ha dado dones, talentos, habilidades, fuerzas o fortalezas, debilidades que presentan nuestra responsabilidad individual delante de Dios. Así que nuestro deber es cumplir con esa responsabilidad, cumplir con esa responsabilidad que Dios nos ha dado en su palabra. Por eso el versículo 5 dice: porque cada uno llevará su propia carga. Todos estamos llevando nuestros problemas, nuestra propia carga. Como dije, no se contradice con lo que dice el versículo 2. Aquí hemos estudiado que somos llamados a llevar las cargas los unos a los otros, pero el versículo 5 dice que cada uno llevará su propia carga. Pero como dije, queridos hermanos,
Sabemos que la palabra no se contradice. Lo que pasa aquí es que la palabra en griego son palabras distintas. En el versículo 5 habla más de nuestras responsabilidades individuales delante del Señor. Así que, queridos hermanos, ya para ir terminando, con humildad y mansedumbre ayudamos a otros con sus tareas. Con humildad, con mansedumbre, tenemos que llevar las cargas, los problemas. Pero hay una carga que no podemos compartir, como bien lo dijo John Stott en su libro El mensaje de Gálatas, o el mensaje a los Gálatas. Él dijo, hay una carga que no podemos compartir y es nuestra responsabilidad ante Dios en el día del juicio. En ese día tú no puedes llevar mi morral y yo no puedo llevar el tuyo. Así que, hermanos, hay que examinar nuestra propia carga, pero hay que examinarnos si estamos ayudando unos a otros. Así que voy a concluir con estas siguientes preguntas. ¿Estás dispuesto a escuchar a otros que buscan restaurarte? ¿Te dejas ayudar por si tienes alguna carga? Segunda pregunta, ¿qué oportunidades te ha dado Dios para llevar las cargas de otros? ¿Has ayudado a alguna persona, algún hermano? 3. ¿Cómo te liberas saber que solo responderás por tu propia responsabilidad y no por cómo viviste en comparación con los demás? Y por último, ¿qué principios debe aprender a aplicar usted en las relaciones personales con otros según este pasaje? Queridos hermanos, hemos escuchado, hemos estudiado este pasaje muy corto, pero muy significativo. Trae una buena enseñanza, una gran exhortación para cada uno de nosotros, que el Señor nos ha dado esta libertad para ayudarnos unos a otros, pero también tenemos que autoexaminarnos, tenemos que evaluarnos también si es que estamos bien delante del Señor. Hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo de estudio y vamos a continuar el próximo miércoles. Dios les bendiga.